Bueno, hoy vamos a explicar Descartes. Descartes es un filósofo que se considera el primer hombre moderno dentro de la filosofía, porque es uno de los primeros en romper con la filosofía cristiana que venía de la época medieval, en donde todo se decidía alrededor de las creencias en la religión y en la Biblia. Entonces Descartes plantea que es necesario que las ciencias tomen un camino que se despoje de todas las creencias y los prejuicios que estaba plagado, él dice. Por eso es que él va a tomar como modelo el método matemático, porque es el que se le presenta más puro y más distinto respecto de las creencias. Es decir, podemos decir que 2 más 2 es 4, sea ateo, sea musulmán, sea cristiano. Entonces a él le parece que ese es el conocimiento que tiene que guiar a las ciencias, que las ciencias es necesario que se separen de la religión. Él comienza su discurso del método con una frase que dice: el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Y con esto lo que está queriendo decir es que la capacidad de juzgar, es decir, la capacidad de razonar, es algo que todos los seres humanos poseemos, y por eso también sienta las bases de la modernidad, porque rompe con esa frase con las jerarquías que había en la época medieval, en donde algunos pocos accedían al conocimiento y el resto del pueblo no tenía ningún acceso. Entonces, él en las meditaciones metafísicas va a empezar a implementar ese método de buscar un camino claro para las ciencias, y va a decir: es necesario una vez en mi vida poner en duda todos los conocimientos que he adquirido hasta ahora, o todas las fuentes de conocimiento que he adquirido hasta ahora, a ver qué queda como claro y distinto, qué queda como algo evidente. Entonces, en el primer paso, él pone en duda los conocimientos que adquiere a través de los sentidos, o sea, a través de la vista, del olfato, del tacto, del oído, porque ha experimentado, dice, que los sentidos lo engañan. Por ejemplo, si yo meto un palo en el agua, la vista me indica que el palo se dobla y yo sé, por medio de mi razón, digamos, que el palo sigue estando derecho. Y así sucesivamente me puede engañar el oído, que yo siento un sonido y creo que, por ejemplo, que están caminando arriba del techo de mi casa y me quieren entrar a robar y por ahí es un gato. O al tacto, no sé, voy a tientas porque se cortó la luz y creo que toco, no sé, la puerta de la habitación y estoy tocando el placar, por ejemplo. Entonces, los sentidos, como nos engañan, dice Descartes, es necesario que todo lo que viene de los sentidos sea puesto en duda. Entonces después él sigue pensando, sigue meditando y dice: pero también muchas veces me ha pasado que me parece que estoy acá sentado al lado de la estufa pensando todas estas cosas y de repente me despierto y estaba dormido. Con lo cual él dice: no podemos estar certeros de la distinción entre el sueño o la vigilia, es decir, si estamos despiertos o estamos dormidos. Y entonces lo pone en duda. Y el tercer paso de la duda metódica consiste en que él se pregunta, se plantea que a pesar de todo, estando despierto o estando dormido, o aunque los sentidos no se engañen, me parece que 2 más 2 es 4, dice, estando despierto, estando dormido. Me parece que es un conocimiento universal. Pero él dice: a lo mejor, en lugar de haber sido creado por Dios, fui creado por un genio maligno que me hizo de tal modo que me engañe siempre, que yo crea que 2 más 2 es 4 y en realidad vivo en un mundo virtual o de realidades totalmente engañosas, y a lo mejor 2 más 2 es 5. Y entonces con la hipótesis esta del genio maligno, él pone en duda absolutamente todo. Entonces en un momento él se plantea: bueno, pongo en duda todo, ya no puedo, si fui creado por un genio maligno, si supongo que fui creado por un genio maligno, nada puede ser verdadero. Y ahí se plantea: de lo único que no puede dudar es que él está dudando. Entonces él dice: bueno, aunque me engañe el genio maligno, si me está engañando en algo, me está engañando en mi pensamiento. Entonces lo único de lo que puedo estar cierto es que pienso. Y si pienso, existo. Al menos como una cosa que piensa, dice Descartes. Y ahí aparece la primera evidencia, es decir, si pienso, existo. Ese es el famoso primer principio de Descartes,
¿no? Que muchas veces lo han escuchado como cogito ergo sum, el que lo dice en latín, Descartes, que significa pienso, luego existo, ¿no? Que este luego es en realidad un por lo tanto, es decir, pensar y existir se implican mutuamente. No podría pensar yo si no existiera. Y este es el primer principio, la primera certeza a la que llega Descartes, ¿no? Por eso se lo considera el padre del racionalismo. ¿Por qué? Porque encuentra como fuente indubitable del conocimiento al pensamiento, a la razón. Para también ejemplificar esto, él recurre al ejemplo del trozo de cera. Él dice, por ejemplo, tomo un trozo de cera, imagínense, sería este, dice, tengo un trozo de cera y la vista me indica que tiene un color determinado, el tacto me indica que tiene una textura determinada, que tiene un tamaño, ¿no? Yo pongo el trozo de cera en el fuego, dice, lo caliento y se derrite el trozo de cera. ¿Qué pasa? La vista me indica que algo que era sólido ahora está en estado líquido, a lo mejor cambia de color, no lo puedo tocar porque me quemo, tiene un olor diferente. Sin embargo, yo sé por medio de mi razón que sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo el mismo trozo de cera. Entonces, con esto es que Descartes plantea que es por medio de la razón por la cual nosotros conocemos. Él lo llama una inspección del espíritu. Es decir, lo sé por medio de una inspección del espíritu, que es una especie de, podríamos decir, forma de captar las cosas de manera racional, ¿no? ¿Por qué le llama inspección del espíritu? Porque en esa época el espíritu era la razón, todavía se seguía con el dualismo cuerpo y alma, entonces así como en la época medieval el cuerpo era lo sensible y el alma era aquello que no se veía, en la época moderna, cuando recién comienza la modernidad, todavía no se habla ni de mente, todavía se está analizando el cerebro, entonces se sigue hablando de espíritu como el lugar de los pensamientos, digamos. Bueno, y con esto Descartes dice, bueno, sé que soy una cosa que piensa, por ahora soy una cosa que piensa, pero todavía tiene encima la hipótesis del genio maligno, con lo cual necesita refutar esa hipótesis, porque si se queda como en el genio maligno, quedamos como si estuviéramos en una Matrix, ¿no? Donde no sabemos si la realidad que vemos y el mundo que nos rodea, si las personas con las cuales nos conectamos son una realidad inventada por este genio o realmente existen. Entonces él necesita refutar la hipótesis, necesita sacarse de encima esa hipótesis, necesita demostrar que esa hipótesis es falsa. Y entonces dice, bueno, ¿dónde encontré verdad? Encontré verdad en el pensamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Pienso, luego existo. Entonces él dice, bueno, voy a buscar dentro de mi pensamiento qué idea tengo yo de Dios, dice. Entonces él dice, bueno, de Dios tengo la idea que es un ser perfecto, inmortal, eterno, y dice, ¿quién tiene esta idea? Yo, que soy un ser imperfecto, que soy mortal, que soy finito. Y entonces dice, yo no puedo, que soy inferior, no puedo ser causa de una idea superior. Alguien con esos atributos tiene que haber puesto esa idea en mí. Primera demostración. Y la segunda demostración de la existencia de Dios es que dice, si algo es perfecto, no puede no existir, porque la existencia es una de las notas esenciales de la perfección. Para que algo sea perfecto, no puede no existir. Con lo cual, Dios existe. Y de esta manera, Descartes refuta la hipótesis del genio maligno. Con esto no es que se tienen que creer la demostración que hace Descartes de la existencia de Dios, pero lo que sí es cierto es que Descartes hace un esfuerzo por hacer una demostración racional de la existencia de Dios y ya no apelar a la fe.